El tema ya os imagino que sabréis cuál va. Eh, Voy a mover ya la tarjeta, que vaya poniendo el tweet. Y bueno, esta es la recopilación de tweets que he cogido, Oh, ¿vale? Es un tema bastante va a polémico, por estar cierto. fuerte. Quiero ver si se ha puesto... Como cambié el formato de nuevo. Sí, Sí. me pregunto cómo va a salir eso en Twitter. Buah, fatal. Pero fatal, fatal. Pero bueno, está... No está mal. Os enseño cómo ha quedado. Aquí se ha quedado el tweet. Uf, Ahora hay que recordar que tengo un viste. sistema automático. Pero bueno. Empresa no contrata a una mujer, ¿vale? Creo que lo he puesto un poquito más blanco en el sentido. Pero bueno, vamos con el primero. Se ha cogido el último y uno se ha quedado ahí medio recortado. A ver, tampoco se le puede pedir mucho. Bien, el tweet original es este. Y vamos a abrir la imagen en una pestaña nueva para que podamos leerlos. Eh... A ver una cosa. Vale, perfecto. Voy leyendo y por cada párrafo vamos a parar si queréis un momento. Buenos días. Agradecemos de antemano el interés de la vacante y te felicitamos por tu portafolio. Dada la penosa situación del país en materia de inseguridad, es una empresa mexicana, y la alza de feminicidios, la empresa ha decidido no contratar mujeres por el momento, ya que el puesto requiere trasladarse en algunos casos a bodegas o propiedades vacías, y no queremos exponerlas a tal riesgo, donde su integridad física, le falta una copa, donde su Bien. integridad física se pueda ver afectada por alguna situación externa. Bueno, voy a continuar. Ujú. Tenemos la esperanza en que esto cambie y posteriormente podamos regresar a contratar mujeres. Por el momento agradecemos tu interés y guardamos tu contacto para futuras oportunidades. Que tengas un excelente día. Dice Hanna que no le falta la coma. Pues a mí me falta aire. A ver, Mm, En principio, a ver, me parece una mejor forma de rechazar a una mujer diciendo, bueno, prefiero no tener una mujer que eh, una forma de proteger a una mujer. Porque, a ver, si está buscando trabajo de eso, lo único que significa es que va a buscar ese trabajo de otra empresa y va a terminar en la misma situación de riesgo. ujú. A menos de que, no sé, que no es como si digo, bueno, si quiero ser repositor para el día y para el Carrefour hay una diferencia muy grande. Entonces, no sé, no sabría. No sonó la alerta. Acá me acaba de hacer una raid de 3 personas. Bienvenidos a Caimeros. Hola Luna. Hola Lunática. Aquí. Tratando el tema del día. No sé si has leído el tweet este. Que viene de parte del calvo, dice Lunática. Dice Hannah. Y encima le están diciendo nos interesas. Posiblemente te hagamos una nueva oferta en el futuro. Bien. Voy a dar mi opinión. Aunque luego vamos a ver. Yo entiendo que esto genere dos bandos. Lo entiendo perfectamente. Por un lado estarían aquellos que dicen que es una discriminación. Y voy a dar toda la razón. Es una discriminación por sexo a la hora de contratar. Buenas, Sakaimo. Y si es justificado o no es justificada, es la que sería el siguiente punto. ¿Cuál es el problema? Entiendo perfectamente que si a una persona que tú contratas le ocurre algo, ya podríamos hablar de materia laboral, pero no conozco la legislación mexicana, que incluso la empresa debería hacerse cargo, porque está siendo en horario laboral, con lo cual aumenta los riesgos. Eso lo puedo entender perfectamente, pero sigo diciendo que sigue siendo una discriminación por sexo. Y de hecho, muy probablemente se le pueda denunciar por hacer esta discriminación por sexo. Lo segundo, está anteponiendo la seguridad de la mujer con respecto a la de la empresa. De nuevo, repito, dependiendo de la legislación mexicana. Si le ocurre algo el, durante el desempeño de sus funciones en el trabajo, seguramente se haga responsable la empresa. Que luego también ocurre lo siguiente. Aunque la legislación mexicana no fuera favorable en este sentido, sí que es posible de que hubiera un escarnio público. Que al fin y al cabo es lo que, de cierta manera, la empresa imagino que quería evitar, pero no lo ha conseguido. Lo veremos. Te dejo.
Más o menos esa es la reflexión. Para mí sigue siendo una discriminación, sigue siendo un mal proceder. Hay otras formas de hacerla más. Hay otras formas de hacerlo. Y que sí, que se está intentando lavar las manos, lo tengo muy claro en la empresa. ¿Qué opinas al respecto? Es que, a ver, yo voy a hacer una interpretación un poco más de lo que yo creo que estaría diciendo la empresa, lo que estaría pensando la empresa, que es, contrata a una mujer, luego, los lugares a los que tiene que ir, hace alguna denuncia por acoso o hace algo, y tenemos un marrón. Y la verdad que Ujú, no ganamos nada por tener ese riesgo. Es preferible contratar a un hombre y no tener ese riesgo, porque en tal caso los hombres tienen una mayor tasa de asesinatos, en especial en México, es una ujú. bestialidad lo que hacen en México. Entonces, no creo que vaya tanto por ese lado de riesgo, sino por el lado de cubrirse de que puedan tener algún problema por tema de género. Y entonces dijeron, bueno, como no sabemos si es feminista o no, no se lo podemos preguntar, no sabemos si es una feminista que vaya a traer problemas o no, Ujú. descartamos mujeres para evitar problemas por tema de sexo. Dice Hannah que a nadie se le ha pasado por la cabeza que también lo hagan por empatía. ¿Puedes desarrollarlo? ¿A qué te refieres que lo hagan por empatía? Por el sentido de no poner en riesgo a esas mujeres. Por la propia integridad de las mismas. Lo puedo entender perfectamente. Es decir, a ver, claro que lo puedo entender eso. Yo eso sí que lo entiendo. Y de hecho, hay comentarios al respecto. O sea, vamos a ver. O sea, es una ristra larga de tweets. Yo lo entiendo y sí, podría ser. Dice, a mí me darían remordimientos si le pasara algo por haberla enviado ahí. Sí, claro. Es que sí, pero podría pasarle también, por ejemplo, a un hombre, o podría pasarle, por ejemplo, por haber rechazado ese trabajo, podría terminar en un trabajo peor. O sea, Ujú. yo no sé hasta qué punto, o sea, si se tuviese más información, yo creo que sí se podría ir por ese lado, pero me extraña un poco que pudiese ser así por un tema de empatía. Te voy a hacer una pregunta. Y respóndeme seriamente. ¿Piensas que, dada el entorno, México, dado el entorno, es más probable que una persona, que además entiendo que, tal y como es práctica, es que podríamos buscar la empresa, pero creo que es una empresa inmobiliaria, con lo cual debe de ir bien vestida, ¿de acuerdo? Es decir, no debe de ir no, con vaqueros, básicamente, va a ir bien vestida. Es, voy a decirlo así, claramente, sería más probable siendo mujer o siendo varón que fuera agredida. ¿Del lado mío? ¿Preguntabas o preguntabas a Sí, yo Hannah? pregunto. Y es una pregunta que quiero que me respondas sinceramente y que Hanna y los que hayan en el chat me lo respondan constantemente. Buenas Yo creo lunáticas. sinceramente que es más probable que sea agredido el hombre vestido. Más probable que sea agredido el hombre. Eso es lo que creo yo con sinceridad. Dice, la persona que parezca más vulnerable. ¿Y cuál va a ser la persona que parezca más vulnerable? ¿El hombre o la mujer? También hay que Mm, ver, también tienes que pensar cuál es la vestimenta que se porta en una inmobiliaria. Habitualmente un hombre va con traje y chaqueta, lo que significa que suele llevar una cazadora y esa cazadora le cubre la cintura. Con lo cual tú no sabes si puede portar un arma o no. Lunática dice la mujer. Solo pensando en vestimenta, seguramente la mujer, por cómo es la vestimenta, es más difícil que pueda esconder un arma. Así que sería más accesible. Dice a Lunática que de apariencia da que es más vulnerable. Creo que va por ahí los tiros, a lo más o menos lo que me estoy refiriendo. Ahora, sé por dónde vas. En el caso de que la agresión hubiera empezado, ¿quién tiene más posibilidades de que sea más grave? Es decir, que lleguen a un homicidio. Y ahí sí que te tengo que dar la razón, Ciro sería el hombre. Porque puede sí, ejercer más es que resistencia. también un tema importante con países así como Ujú, México es que el nivel de agresión normalmente escala a armas de fuego, ¿viste? Y similares, entonces suele tener menos implicancia el tema de género a la hora de considerar a una persona débil, por así ujú. decirlo.
porque hay una escala en la violencia que es muy grande. Ya. Decía Hannah que dice la que lleve calzado incómodo para correr o que tenga menos fuerza. Es un poquito... ¿Quién es más probable que tenga una agresión? Probablemente sea la mujer. ¿Quién es más probable que de sufrirse la agresión tenga peores consecuencias? El hombre. Eso no lo vamos a negar. Lunática es micro abierto. Tienes por ahí, está el bot soltando el Discord, por si te apetece entrar. Puedes unirte con y dejarnos tu linda voz. Acá dice, el hombre golpea menos, pero más duro, siendo más letal. La mujer golpea más, pero más flojo y causa menos desenlaces. Sí, pero me estoy refiriendo no el agresor, el agredido. En este caso. ¿Vale? Entonces, entendiendo eso, se entiende mucho más la posición que decía Hannah, por empatía. No vamos a poner en estas situaciones más peligrosas a una mujer que a un hombre, ¿cierto? Ujú. Se podría entender y se podría llevar por ahí. Vamos a evitar poner, además creo que lo dice, ¿eh? Se pueda ver afectada por alguna situación externa. No queremos exponerlas a tal riesgo. Dice Hannah, supongo que la mujer tendrá menos riesgo mortal, pero mayor riesgo de violaciones en sitios vacíos. Dice Lunática, sí, hoy no, pero próximamente sí voy a participar y sí, es una amenaza. De acuerdo. Sí, a ver, en sitios vacíos, muy probable. De hecho, hubo un caso en México hace poco. ¿Vale? Tengamos eso en cuenta. O sea, únicamente estamos ahora viendo solamente la carta. Sin fuera de todo lo que se ha montado. Estamos viendo solamente la carta. Hemos barajado varias opciones. La de empatía, que me gusta de Hannah. Consecuencias legales. Es decir, si por alguna de aquellas sufriera una agresión, se considera en un entorno laboral, automáticamente responsable la empresa. No lo sé. Podría darse el caso. Consecuencias sociales. Y... Ay, ¿cuál habías comentado tú? Que no me acuerdo. Em, las consecuencias de que la persona pueda ir por denuncias o algún similar y que tengan problemas por el hecho de que sea mujer. O sea, estaría embarcada en las consecuencias legales. ¿De acuerdo? Claro. ese- Vale. O sea, que hay varias justificaciones y eso. Yo sigo diciendo que es una discriminación. Dice Lunática, claro, la empresa puede querer lavarse las manos y no contratar mujeres por miedo a que les pase algo. Sí. ¿Cuál es el problema? Que esta respuesta realmente, seguramente, muy probablemente puede infringir alguna que otra ley. Bien, el tweet dice lo siguiente. El que pone la imagen. Las mujeres en México estamos viviendo una época de terror y tragedia. Lo que esta empresa hizo es tomar una situación horrible para justificar su discriminación y misoginia. Continúo. Me parece inconcebible que alguien se atreva a usar las muertes de mis hermanas como excusa para discriminar laboralmente a más de la mitad de la población. Y dice Hannah que es una discriminación, no la tenga igual, lo que cuenta es si está justificada o no. Y aquí ya empieza a torcerse. Primero, y esto tengo que ser sincero, si es un correo personal y esta persona no ha recibido el mismo, no sé hasta qué punto tiene la autoridad como para poder exponerlo en redes. Es una cosa que quiero dejar bastante clara. Ir con cuidado si os pasan algo privado de otra persona que te lo ha pasado, vosotros no tenéis autoridad para difundirlo. Tiene que ser esa misma persona. No sé, pero la verdad que me parece un poco feo porque los datos de ella sí se tapan, pero los datos de la empresa no. Ya. Eso de siempre. Entonces, Luego lo cojo, que esto viene por otro lado luego también. Eso guárdatelo, ¿vale? vale, vale. Os voy a estar mucho leyendo el chat. Está bien. Dice Lunática, si nos ayudan, mal. Y si no nos ayudan, también mal. Buenas, Marinka Bombard. ¿Cómo son esas mujeres? Ninguna autoridad. No se debe enseñar como reo personal. Es así de sencillo. Dice Hanna, a eso iremos más abajo. Sí, tengo cogido el tuit también, Hanna, de Lucy.
Entonces, primero eso. Ojito con los correos personales, con todo lo que es personal, que sean que os hayan pasado y vosotros alegremente lo difundáis en las redes. Podéis estar incurriendo en una falta o en un delito. Por lo menos bajo la legislación española o europea, ¿vale? Bien. Las mujeres estamos viviendo una época de terror y tragedia. ¿De acuerdo? Lo que esta empresa hizo es tomar una situación horrible para justificar su discriminación y misoginia. La segunda parte es la que me chirría un poco más. Me parece inconcebible que alguien se atreva a usar las muertes de mis hermanas como excusa para discriminar laboralmente a más de la mitad de la población. Claro. Qué bueno que ella no está usando la muerte de sus hermanas. Exacto. Por eso me chirría. Está claro que es una discriminación laboral. No, no lo vamos a negar, es una discriminación laboral. A más de la mitad de la población, como bien dice, está muy bien. Ahora, es que no es... Es que entre todos los temas que he tratado, no se está usando las muertes de sus hermanas. Se está hablando de protección, se está hablando de consecuencias legales, se está hablando de consecuencias sociales. Pero en ningún momento se está hablando de utilizar las muertes de otras personas. El problema es la situación, no lo que está haciendo la empresa. O sea, la causa de las muertes no es no es por la empresa, no las está utilizando, es la situación. De hecho, justamente en el email lo pone, ojalá cambiar la situación. Dice Lunática, y si por lo que sea esa empresa contratasen a una mujer y esa mujer acabase muerta, pondrían a la empresa a parir. Sí, eso lo hemos calificado como consecuencias sociales. Te dejo hablar, Ciro. Sí, un poco lo que creo es que la empresa, si quisiese rechazarla por el hecho de ser mujer, no necesitaría explicar demasiado el por qué la rechaza, porque, a ver, una persona normalmente cuando busca empleo recibe varios rechazos y los rechazos son, hemos decidido no continuar con tu perfil o no se adapta pero lo tenemos en cuenta futuro o hemos decidido continuar con otro perfil, con otra persona. Sí, sí. O sea, no tienen necesidad de decirlo si realmente lo creen. Por lo cual, si lo dicen, me parece que realmente se engloba, por ejemplo, en que pueda ser un tema de empatía real. Dijo no, porque no quiero que una mujer se vea puesta a esto. Un- una persona un poco coherente que en lugar de rechazarla sin más, la rechazó y lo explicó. Y la Ujú. otra es que sea una persona que realmente tenía miedo de que tener problemas legales porque sea mujer. Y entonces dijo, prefiero explicarle a ver, te pueden pasar cosas muy graves y entonces no quiero que eso afecte legalmente. Ujú. No, que no quiero decirte que serías un problema, pero podría ser un problema y no me quiero arriesgar. En cualquiera de las dos formas, de los dos caminos que yo veo, no creo que haya sido por discriminación por ser mujer como tal, o sea, por odiar a la mujer o por pensar que la mujer es menos válida o algo del estilo, Vale, eso sí. sino que creo que realmente fue por preocupación de su propia empresa o de la persona. A ver, es una discriminación. ¿Es por ser mujer? Sí. La respuesta es sí. Claro, Pero no por el hecho de odiar a las mujeres. Eso lo has dicho bien. claro. Vale, Yo creo que si espera. realmente los odiasen, no lo hubiese dicho. Sí, exacto. Listo. Par de cositas. Gracias por el follow a Manker jugando a. ¿De acuerdo? Y lo siguiente te voy a leer lo que dice Lunática, que creo que está muy acertada. Las feministas, sea como sea, siempre ganan. Para seguir siendo oprimidas, siendo ese el premio. Creo que tiene bastante razón. Es decir, pase lo que pasara, pase lo que pase, ellas siempre ganan. Aunque en esta situación yo creo que también ha sido un poco torpe por parte de la empresa el dar esa contestación. Bajo mi punto de vista. Bien. No es que no te voy a rebatir eso, lo único que te voy a decir es la puntualización. ¿Ha sido una discriminación por ser mujer? Sí, pero no por el hecho de odiar a las mujeres. Lo único que te puedo recriminar, ¿vale? Está bien, la exposición es buena. Bien, esto me llega, este tweet me llega, Hanna no está por aquí, porque básicamente el citado que tengo, del siguiente tweet que vamos a ver es Hanna citándome a mí, pidiendo hablarlo esto en directo. Por eso lo hemos traído hoy. Voy a leer al lib y luego opinamos. Es de esperarse que algo así suceda, y comprendo la determinación de la empresa. Sin embargo, las feministas no comprenden que estas son las consecuencias de su discurso.
Y lo único que harán es insistir en que todo se trata de machismo y misoginia. ¿Vale? Cita a Tipito enojado, no se lee nada. Y... Vale, te dejo comentar esto. Eh, no, es que no. O sea, por el intento de Scratch, no lo entendí. Vale, O, no, por lo que por el correo electrónico en sí. Dice, es de esperar que ese correo electrónico suceda y claro. comprenda la determinación de la empresa. Sin Sí, embargo, es que a ver, es que yo creo que es un poco el. O sea, lo que había planteado yo, un poco más explicado sobre feminismo como tal. Yo no creo que sea exactamente sobre feminismo el motivo del rechazo, sino sobre el considerar los problemas legales que puede haber, más allá de que sea por el feminismo o no, ¿viste? No, no creo que lo estén entendiendo como feminismo a la hora de rechazarlo. bien, dice Lunática que como bien he dicho, la empresa se lo ha puesto en bandeja, ¿vale? Y ahora dice, es que ciertamente respecto a las consecuencias del feminismo estoy de acuerdo con Liv. Y digo que el feminismo es el mayor enemigo de las mujeres, nos trata como a seres inferiores. O sea, esta es la consecuencia de las políticas de protección a las mujeres, se podría decir. Sí. Dice, es las consecuencias de su discurso, que es las consecuencias de la protección a las mujeres. Bien, lo que decía, que por eso lo he puesto al siguiente es, aquí hay un intento de Scratch. Dices, ¿pasamos a darles amor en su Instagram? Mm. Esto es una cosa. ¿Vale? Este tweet puede ser denunciado fácilmente por acoso. Lo que Eh, pasa es que, bueno, el mensaje que da y el leer en contexto iba a ser un poco más complicado. Pero esto es una cosa, esto es un Scratch. Es decir, sí, ha ocurrido. Típico de una Maribel. Ya. Lo siento, era chiste. Vale, de acuerdo. Tengo que, por si acaso, hago la aclaración. Y de hecho, lo tenemos, ¿eh? Yo lo he denunciado. ¿Vale? O sea, Era Hannah que lo ha denunciado. un héroe. Sí, pero es que una denuncia a este tweet no llega mucho, no va a llegar muy lejos. Por el mensaje. Tiene que leer el contexto y no va a ser fácil. No estoy dando ideas para hacer estas cosas, ¿eh? Pero una denuncia como tal a este tweet no creo que llegue muy lejos. Dice Lunática, ¿cómo les gusta ir con las antorchas? A por la gente que no les gusta. Siempre dicen que son las brujas, que no quemaron. Y no, son las que quemaban a las brujas. Eso también lo dice mi mujer, no es por nada. En fin. Sigamos, que veis que tengo bastantes. Bien, lo siguiente que he hecho es empezar a coger hilos que se han ido montando, ¿vale? Entonces, siguiente. Juan Carlos comenta sobre el tweet original. Que por cierto, ya ese tweet fue enviado el 14 de mayo, hace ya 4 días, y lo puso ayer. Bueno, esta mañana, lo ha puesto directamente para que nadie más pueda meter cosas, porque ya ha tenido bastante. ¿Ahora todo es misógino? Pregunta. La situación actual en el país es esa, y la justificación que dan es real, sobre todo por lo que exige al puesto al parecer. Yo no veo nada misógino aquí. Neta, ya párenle. Pregunta. ¿Tú ves misoginia en el...? Porque claro, ella sí que lo anuncia, ¿eh? Discriminación y misoginia. ¿Tú ves misoginia en Ah, este...? no, yo misoginia no. O sea, es lo de que decía de no veo odio a la mujer. ¿Vale? Eso es una de las cosas que es importante. Lo hemos comentado antes. No hay odio. Respuesta. Y este es buenísimo. En lugar de dar seguridad a sus empleadas, prefieren excusarse y así no tener problemas. Están discriminando a una mujer por ser mujer. Claro, lo que podrían hacer sería contratan a la mujer y contratan a un hombre que vaya a mostrar las casas. Entonces la mujer se queda en la oficina con seguridad y mandan a un hombre a mostrar la casa ahí. Sería muy bien. Esa sería una forma digna de contratarla. La pregunta es cómo le puedes dar seguridad. Se puede. Es una inmobiliaria, lo hemos visto en el Delip. Sí. Es una propiedades más exclusivas de Querétaro en México, ¿vale? Es una inmobiliaria. ¿Cómo das seguridad? No, no se puede. ¿Qué tienen que ir con dos guardaespaldas?
Aparte, de por sí, bueno, quizás en España es un poco más, pero en países así de tercermundistas no es un puesto muy lindo para una mujer. Porque normalmente todo lo que son las compraventas de casa suelen ser conflictivas, suelen tener algún problema de papeles, suelen haber idas y vueltas, cosas. Un poco un trabajo medio incómodo. Hostia, qué Así que grande. ya me imagino que... Lo siento, ¿eh? Os tengo que enseñar algo. Justamente el citado que tiene este tweet es el del bot. Entonces, a este tweet, el del bot, tengo un citado ahora. ¿Vale? Uf, qué lástima que Buswick, no... sin problema. O sea, esto es micro abierto. Si lo estás viendo, te puedes venir por aquí y puedes hablar sin problema. ¿Vale? Lunática dice: contratando guardaespaldas es absurdo. Soluciones utópicas, que en su mundo de piruletas valdrá, pero en la vida real es inasumible. Y Manika Bombard dice: bueno, encima dirán que ¿por qué no son guardaespaldas mujer? A ver, son guardaespaldas al fin y al cabo, ¿vale? Es decir, podrían ser guardaespaldas mujeres. Habitualmente un guardaespaldas va a tener algo más de autoridad, Yo incluso te más diría, presencia, aunque sea con armas. ¿Vale? Pueden ser guardaespaldas armados. yo diría que ya que hizo el citado, podrías ponerle en un comentario que la invitación a venir, Ah, sí, sin problema. que nunca vendría mal. Vale. Una de esas, si ocurre realmente y viene, la verdad que vendría genial para Ah, vale. tenerla en perspectiva. Ah, Aparte, te así puedo. no son solamente hombres, ¿cómo se dice? Hombres hablando de Sí, feminismo. no hay ningún problema. Te puedo dar un enlace de Discord y entras al micro abierto. Voy a pasarle el enlace de Discord, ¿vale? Dame un segundo. Vale, vale. Porque lo tengo que sacar de. Si creo otro, la lío. Si creo otro, los otros bots dejan de funcionar. Me da a Claro. mí. Entonces tengo que ir a la pantalla del bot. Dame un segundo y se lo paso. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Que entre nadie. Sí, sí. Es que lo digo en serio, porque aparte me interesa saber, ¿no? Sí, a ver, Imagino que eso es. debe ser una persona de ¿Cómo México, se le inclusive y puede.? todo, así que... Sí, a ver, de hecho, había contactado una persona que va a tener un poco el tiempo justo para llegar. Se dice que llegará un poco tarde. Pero bueno, él es de Bogotá y sabe un poco cuál es la situación de. ¿Vale? Eh, yo no tengo ningún problema. O sea, a ver, yo lo que considero es. Sí que me gustaría saber qué tipo de seguridad podrían darle a las empleadas. Claro. Continúo leyendo y si veo que hay una mención, lo leeré. Arin Arkan, capitalista, dice: depende del tamaño de la empresa, la seguridad que puede otorgar. Pero, ¿cómo lo sabrías si no sabes que una empresa contrata a quien quiere? ¿Cómo? Espera, no me lo he entendido muy bien. Depende del tamaño de la empresa, la seguridad que puede otorgar. Bueno, pero ¿cómo lo sabrías si no sabes que una empresa contrata a quien quiere? No, no me cuadra mucho. Si tú lo entiendes, adelante. Si no, sigo al siguiente. A ver, es que... A ver, eso de que una empresa contrata a quien quiere, sí, pero no, el problema está en que justamente... A ver, yo lo que entiendo que dice es, contratan personas en base a sus elecciones, en base a la seguridad que pueden ofrecer. Si pudiesen ofrecer más seguridad y no tener que decir esto, lo Ujú. harían. Si no lo hacen, es porque no pueden. Y probablemente por la cantidad de reacciones que tuvieron, no es que puedan. No creo que sean lo suficientemente grandes y no creo que haya forma de darle seguridad real. Es que es bastante complicado. De hecho, me interesa más el siguiente. ¿A qué Oh, tipo de seguridad te refieres? Interna y externa por parte de la empresa. Es muy raro que te manden una respuesta de este tipo. Entiendo la seguridad interna. Externa, que es contratar una empresa de seguridad que vaya, o sea, como hemos dicho, los guardaespaldas que vayan con ella. Bueno, sí, contesta justamente la chica. Dice: es la misma respuesta que el otro tuit. LOL. O solo quieres hacer pleito por una respuesta o genuinamente querías saber una posible solución al problema. Es que me gustaría saber una solución al problema a mí, realmente. Que sea materialmente posible. ¿A ti se te ocurre algo? sí.
Es que realmente a la hora de decir que puedan dar una seguridad externa, a ver, en un principio, siendo una inmobiliaria, alguien tiene que ir a ver la casa por primera vez también, como para determinar si hay forma de que sea seguro o no. Sí. Imagino, entonces no sabría qué se podría hacer. A ver, Hola, hola. buenas. Encantado de tener Es- aquí, ¿vale? Bueno, para empezar, yo no sé nada de temas de seguridad, o sea, yo me dedico a otra cosa, nada que ver con administración de empresas o algo así, Ujú. pero siento yo que la gente se fue como muy al extremo de que necesitan guardaespaldas y necesitan que alguien las esté cuidando, y no necesariamente, o sea, a lo que más me refería son como cosas mínimas que cualquier empresa o cualquier oficina puede dar, como cámaras de seguridad, si le dan un carro a esa persona, tener un tipo de Ujú. GPS, a ese tipo de cosas me refería yo. Creo que ya no contesté nada porque fue como, no me voy a poner a discutir No, está bien. en Twitter con gente, pero por si querían saber qué tipo de seguridad me refería a eso. No estaba pensando en guardaespaldas o Vale, no, sí. en que lo estén vigilando y cosas así. Y siento yo que no solamente es como exclusivo, o sea, que ese tipo de cosas son exclusivo que se le da a las mujeres, sino que, a ver, una tienda, una oficina tiene cámaras de seguridad por si alguien se mete a robar, por si alguien, Ujú. me explico, no, no es como que vamos a darle seguridad solamente a la mujer y es exclusiva para la mujer cuando, no sé, no sé si me explico. Sí, no, te estás explicando perfectamente. Es decir, no, es una seguridad que debería ser a todos los empleados, no única y exclusivamente a la mujer. Vale, Así tengo una es. pregunta. Yo sé cómo funciona el trabajo de inmobiliario, ¿vale? El trabajo inmobiliario en España. Soy, bueno, ahora no resido en España, pero he trabajado en España como inmobiliaria. Eh, Habitualmente, que creo que es justamente lo que estaba diciendo la empresa, tú recibes encargos, incluso tienes que hacer lo que se llama puerta fría, es decir, tienes que ir puerta por puerta preguntando, oye, ¿conoces a alguien que quiera vender una vivienda? Etcétera. Entonces, hemos llegado a estar nosotros en España en barrios realmente peligrosos. Íbamos en cuadrillas, pero la idea es que cada uno vaya de forma individual a cada grupo de fincas. Ay, Bueno, no me, estoy subiendo mucho el tono, perdón. A lo que me refiero es un trabajo es un trabajo que puede ser peligroso. Ya te digo que en España, entiendo, entiendo completamente, perdón que te interrumpa. No, no me acuerdo exactamente del tweet, pero creo que el tweet está en México. Yo vivo en sí, México. Y ahorita, bueno, no sé qué tanto sepan de eso, pero los feminicidios sí es un tema muy sí. polémico actualmente yo no sé cómo está en otros países, pero en México sí es algo como muy grave y está muy sonado. Ahora, obviamente cada persona individual, así como yo y mis amigas y todo, hemos tomado precauciones por cómo está la inseguridad. O sea, ahorita yo no puedo tomar un Uber, yo no puedo tomar un Didi, cualquier tipo de taxi o algo así, por ese tipo de temas. Si es una, o sea, si esta compañía está en México y sabe cómo está la situación, obviamente no va a mandar a una mujer sola. Me explico, o sea, yo trabajo como arquitecta, digo, afortunadamente no, por lo que hago ahorita no tengo que ir sola a lugares, pero si yo estuviera en un despacho donde eh, tengo que ir a la obra y están puros hombres, obviamente me sentiría más segura si viniera un compañero conmigo, me Ujú. explico. Sí, no. Lo entiendo perfectamente. Es decir, a ver, yo lo comentaba por eso, por el hecho de cómo se trabaja inmobiliario. Eh, a ver, imagino que se ha perdido el principio del directo que estábamos hablando justamente de lo que era la carta. Estábamos diciendo, por lo menos mi visión personal, y creo que coincido con la de Ciro, e incluso con otras personas que hay en el chat, que no deja de ser una discriminación por ser mujer, por el hecho de ser mujer. O sea, eso Es que lo creo que tenemos claro. también va, o sea, digo, la verdad, es que en muchas industrias, o sea, es como, no, no voy a contratar a una mujer porque tiene que encargarse de la casa, tiene, si se embaraza, ¿quién va a cubrir todo eso? O Ujú. sea, ahí, eso es, creo yo que es un tema global y tampoco no me quiero meter como a tantas No, cosas porque no sé estadísticas y no sé eso, no, pero sé que es deja. un problema, ¿verdad? Pero hay, hay menos oportunidades para las mujeres, entonces ahorita este tipo de empresas es como, ahora no voy a contratar mujeres porque hay inseguridad, en lugar de decir al gobierno de que haz algo por o sea, por la seguridad de las mujeres, me explico. O sea, es como, está pasando esta situación en México, está la inseguridad, etcétera,
pero pues yo no voy a hacer nada, o sea, como que me deslindo completamente cuando en realidad pues vivimos en una sociedad y todos estamos relacionados de alguna manera, o sea, no te puedes como excusar de que, bueno, pues como si de por sí hay como menos oportunidades para las mujeres, ahora hay mucho menos por un tema que nos está afectando a nosotras, o sea, es como una bola de nieve, me afecta y me afecta y me afecta, entonces, ¿cómo vamos a salir como sociedad si a las mujeres se les está dando menos trabajos? Sí, déjame acabar el punto. Primero saludar, ha aparecido Tocaré. Esta era una de las personas que se quería unir al directo. ¿Okay? Es micro abierto, esto significa que vamos a hablar muchos entre ellos. Vamos a intentar respetar un poco los puntos de cada uno. Hemos dejado a Ciro en mudo durante X tiempo. No pasa nada, ¿vale? En ese Sí. sentido. Déjame acabar únicamente la exposición para ponerte en contexto de lo que estábamos diciendo. Tenemos claro que la empresa estaba haciendo una discriminación por ser mujer. Lo tenemos muy claro. Nos cabe la duda si es misoginia, porque no lo consideramos porque odia a las mujeres. Hemos dicho que posiblemente haya 3 posibles causas para poder realizar esto. Una, empatía, por el propio hecho de que se sentirían mal si a esa persona le pasara algo. La segunda, pues serían prácticamente causas judiciales, porque sería responsabilidad de la empresa, en este caso, si a esa persona le pasara algo. Incluso hablamos de una denuncia posterior que se hubiera hecho por esa situación. Y la tercera son causas sociales, es decir, el propio hilo ya de por sí ya es una causa social, es decir, ya se le está intentando hacer un scratch, lo hemos visto, a la empresa. Lo que podría suceder posteriormente de pasarle algo. Entonces, estamos intentando analizarlo en ese sentido, no es algo... Creo que una de esas... El email en sí puede encauzarse en una de esas 3 causas. Y creo que coincidirás con nosotros, ¿verdad? Sí. Vale. Por eso te decía, quería ponerte un poco en contexto. O sea, no es algo que estamos hablando simplemente por hablar. Estamos intentando analizarlo, estamos intentando... Sí, estamos intentando dar una opinión también, pero intentamos ser lo más asertivos posibles, en cierta manera. Ver lo que hay y si se podemos sacar algo bueno. De hecho, ya hemos sacado algo bueno. Tal y como está la legislación europea, el propio hecho de que un tercero, o sea, si no es la persona que inició el hilo, no es la que formaba parte de esa conversación privada con la empresa y lo has puesto en redes sociales, en Europa, muy probablemente hubiera causado una falta o un delito. Porque es una divulgación de una información, bueno, no es información personal, pero es una conversación privada a la cual no tenía acceso directamente. Bien. Estamos hablando ahora del tema de seguridad. Decías, hay que pedirle al gobierno que hay que tener más seguridad con respecto a todos los empleados. Y estamos de acuerdo todos ahí. Es decir, es una de las labores del gobierno, ofrecer seguridad. Analizar por qué falla, pues yo creo que se iría un poco. Pero es que me gustaría que Tocaré si pudiera. ¿Estás por aquí, Tocaré? Hola, ¿cómo estás? Buenas. ¿Me estás siguiendo un poco lo que estoy diciendo? Toca, por favor. Pues, o sea, recientemente me uní porque como te conté tenía que De trabajar, acuerdo. pero pues he escuchado los últimos 5 minutos y más o menos estoy escuchando, sí. Pero Vale. pues preferiría que continúes y con eso ya No, es pues que puedo ver el hilo de la conversación. básicamente es el tema de la inseguridad en México. Entiendo de que lo que comentaba contigo, entiendo que el gran problema de México a día de hoy es la violencia. Hay mucha violencia. Comentábamos, por ejemplo, que es más probable que agredan a una mujer en México, o sea, en un país con más tasa de violencia, que a un hombre. También comentábamos que es más probable que ¿cómo lo habíamos dicho? Que la consecuencia de esa agresión sea mucho más grave, es decir, acabe en homicidio, con más probabilidades que es un hombre que una mujer, porque puede ofrecer más capacidad de resistencia. Dado esto, somos muy conscientes de que muy probablemente en México, debido al alto problema que tienen con la violencia, esto ocurra. De aquí a juzgar si lo que ha hecho la empresa está bien o mal, es que creo que no tiene sentido. Es decir, la empresa ha actuado de una forma que creerán que es la correcta, puede ser por una de esas 3 causas. Ahora, personalmente, yo puedo decirte que para mí no es una forma de actuación correcta. ¿Qué posibles soluciones? Más seguridad.
que ahí voy a dejar un momento que voy a hablar. Ay, no me acuerdo de tu nombre, perdón. Y, Eh, Gaby. bueno, o no sé si hablabas de otra persona. No he hablado de ti, Gaby. Voy a dejar que contestes. ¿Cómo se podría incrementar la mujer en un puesto de trabajo en el que exige salir a la calle e ir a visitar locales que habitualmente están vacíos? Y antes de que contestes, déjame leer el chat porque habitualmente suelo hacer eso Sí. y así traigo los puntos, ¿vale? Dice Máquina, Marinka, dice, pero esa inseguridad en México no es nueva y ya viene de antes. La inseguridad afecta a todos. ¿Que una mujer puede ser vulnerable? Claro que sí, pero así como puede pasarle cualquier cosa a una mujer, también le puede pasar a un hombre, dentro o fuera del trabajo. Creo que eso ya lo hemos contestado. Academos dice que es de las pocas cuestiones que justifican la existencia del Estado, la seguridad. Te dejo, Gaby. Soy yo. Vale. Si ahorita Justo- me permites tener una intervención más tarde sobre ese tema para, digamos, un poco debatir ese punto. Sin problema. Deja a Gaby y luego vienes tú, ¿de acuerdo? Sí, justamente iba a tocar ese tema de la seguridad porque o sea, vaya, una empresa no puede tomar acciones legales porque no es el gobierno, ¿me explico? O sea, lo que él puede hacer es agregar más seguridad. Ahora, creo que sí mencioné que el gobierno nos debe dar más seguridad, pero como lo decía ese comentario, o sea, dar seguridad es como no justificar, pero como, bueno, medio voy a permitir, pero voy a prevenir, cuando en realidad debería también de haber castigos, consecuencias legales a todas las personas que están haciendo. O sea, en primer lugar, eso no debería estar pasando. Sí. Eso debería ser un Estamos hecho todos de y- acuerdo y en eso. O sea, antes de que haya seguridad, es eso. Ahora, también lo del comentario que decían sobre los hombres y mujeres y todo eso, eso también estoy de acuerdo y creo que lo mencioné al principio, que no solamente es seguridad a la mujer, sino seguridad en todos los aspectos, o sea, perdón, en todas las zonas de cualquier género. Y no sé si se me está pasando alguna pregunta o algún comentario que quieras que conteste. No hay problema. Si se te ocurre luego, vamos a dejar que hable Toca y si se te ocurre algo, le pides amablemente, le interrumpes amablemente y ya dices tú. Toca Ok, y luego perfecto. Toca y luego Ciro, ¿de acuerdo? Vale, Ok. sí, sí. Adelante, Toca. Bueno, respecto al tema de la violencia, a mí me parece que es importante distinguir dos conceptos, el de violencia a secas, violencia contra la mujer. Nosotros entendemos, o bueno, la postura que entiendo que se está manejando acá es que, y según escucho, leí en el comentario de Máquina, es que es obvio que en un país donde hay más violencia que en otros, pues la violencia contra la mujer sea más. Sin embargo, no siempre esto está relacionado. Es decir, puede que un país, si bien no tenga una tasa de criminalidad bastante alta, la violencia contra la mujer sí sea alta. Por ejemplo, dentro del mismo México, esa postura de es que como es más violento, a las mujeres las afecta más, pues se cae porque en el año 2021 pues se sacó, digamos, en el Centro de Estadísticas de México, sacó, digamos, las cifras de los estados más violentos, digamos, las estadísticas. Dentro de los 5 estados más violentos, es decir, los que más presentaban homicidios, pues encontró que estaba Guanajuato, Michoacán, el Estado de México, Baja California y Sonora. Sin embargo, para el mismo año, los estados con más feminicidios solamente llegaron a estar, digamos, uno de ellos entre esa cifra, que está el de Nuevo León, perdón, el Estado de México, porque lo que eran los otros estados eran Nuevo León, Veracruz, Jalisco y pues la Ciudad de México que tiene un tratamiento especial. Como vemos, solamente hay, digamos, una coincidencia entre entre uno de los 5 estados. Lo que quiero decir aquí es que sí, evidentemente, digamos, entre más violento sea un país, entre más delitos se cometan en un país, pues por supuesto que por lógica y por estadística, pues obviamente más mujeres van a ser víctimas. Pero no se puede limitar la violencia y decir que la violencia contra la mujer es una violencia residual y que no tiene un enfoque, digamos, específico, que no está dirigido plenamente a la mujer, sino que simplemente como hay más violencia, pues hay más chances de que la mujer caiga y ya. La violencia contra la mujer es una violencia dirigida y por eso precisamente tiene un tratamiento especial. Entonces, si se pueden encontrar solamente dentro del mismo México estas diferencias estadísticas
en donde solamente se llega a coincidir en uno de los estados, pues yo pensaría que se cae un poquito por lo falaz ese mismo argumento que no, es que como hay más violencia, pues obviamente más mujeres van a ser las violentadas y no es exclusivamente eso. La violencia contra la mujer es un problema real, es un problema diferenciado, que si bien es cierto puede tener alguna relación con el nivel de criminalidad o de violencia general, pues realmente es un fenómeno completamente aparte y diferente. Pues ese sería, digamos, mi aporte, ya si está abierto a discusión, ya los escucho. Sí, te voy a discutir. Te dejo así, de todas formas, primero. ¿De acuerdo? Perfecto. Yo, bueno, voy a empezar por un poco por orden. Lo primero que quería hacer era dejar una pregunta para Gaby, si se puede responder en algún momento, que es, entendiendo que la seguridad está en manos del Estado, o sea, que no se podría mejorar la seguridad en este momento para la contratación que está haciendo la empresa, ¿crees que es correcto que la empresa pueda decir, por ejemplo, no podemos contratar más personal, no tenemos presupuesto para brindarle más seguridad, preferimos que no sea una mujer para que no exponer al riesgo a una mujer y que vaya un hombre que creemos que va a tener menos problemas? O sea, ¿crees que eso sería una postura válida para la empresa o que debería de no poder tener esta opinión y tener que contratarla igualmente? Y lo otro que iba a decir para... Déjala que conteste. Sí, Déjala que conteste. ¿vale? Adelante, Gaby. Por- Y luego continúas tú, Ciro. Creo yo, y ya me acordé qué es lo que iba a decir, ojalá que conteste tu pregunta. Creo que como es una empresa privada, obviamente tiene el, por así decirlo, de contratar a quien quiera o no base a sus especificaciones o a lo que sea. Creo yo que si vamos a poner otro ejemplo, si una empresa dice, no sé, ¿sabes qué? No podemos contratar a alguien, eh, no sé, que venga a la oficina, o sea, porque no tenemos el espacio, o sea, tiene que ser solamente remoto. Ellos no es necesario que digan esas cosas, me explico, o sea, no, ok, va, está bien, no quieres contratar a una mujer porque ahí está la inseguridad. No tienes que mencionarlo, o sea, no, creo yo que si ya nos vamos como a ese extremo de que, ok, la empresa no es capaz y no puede dar esa seguridad o hacer algo al respecto, ok, que es totalmente válido, no tiene, o sea, puede reservarse el derecho a decir que no y mandar un correo, muchas gracias, no cumples con el puesto, no tiene que decir por qué, no está como obligado, o hasta que yo sepa, en México no tienes que dar un por qué, y se acabó, en lugar de estar como exhibiendo problemas privados hacia el público, porque obviamente esa persona, digo, tampoco no sé cómo están las leyes, no sé si sea legal que comparte ese tipo de mails al público, pero no sé. Por lo que he estado viendo, creo que lo tengo recogido en uno de los tweets de Trello, se trata de una discriminación y como tal puede ser penado. De hecho, muy curioso que justamente en uno de los comentarios que hay por debajo tuyo mencionan a una asociación, no me acuerdo cómo era, que supuestamente es de orden gubernamental, y básicamente les dicen, si tienes alguna queja, o sea, les respondió un bot. Lo tengo por ahí guardado. Luego lo vemos. Te dejo seguir, Ciro. Bien, con respecto a esto, bueno, sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creería que pecaron de inocentes en esa respuesta, porque realmente me parece dar una justificación no necesaria. Ahora también creo que quizás quisieron darle esa justificación para no decirle que su perfil era malo y tratar de decirle bueno, más adelante nos vamos a poner en contacto en cuanto haya más seguridad. Igualmente sí creo que es inocente del lado de la empresa responder así. Bastante. Pues... Y sí, la verdad que aparte, cacho de problema en el que se metieron. Y lo otro que iba a decir con respecto a lo de Toca y el tema de estadísticas era, por lo que creo recordar, que no recuerdo la ubicación exacta de los distintos estados de México, creo que son estados también, pero los que son los que tenían la mayor cantidad de violencia que mencionabas, me parecía que eran fronterizos y entonces los relacionaría más con el tema de narcotráfico.
Esto me parece que justificaría un poco el tema de que la agresión, cantidad de homicidios y violencia, no esté perfectamente relacionada con qué lugares tienen más violencia de género, sino que está más relacionada con qué lugares tienen mejor predisposición a este tema de narcotráfico. Vale. Puedo decirte, relacionado con esto, cogiendo esto como base, puedo decirte una pequeña contra a lo que me estabas comentando. A lo que estabas comentando. Sí, existe una violencia que es específica contra las mujeres, no lo vamos a negar y lo hemos comentado anteriormente. Creo que justamente la exposición que estaba haciendo a Gaby cuando has entrado venía en el mensaje. Se considera más vulnerable a una mujer que a un hombre, es decir, a la hora de hacer una agresión se considera más vulnerable a una mujer que a un hombre, con lo cual es más probable que esa mujer sufra una agresión con respecto a un hombre, más que nada por el hecho de capacidades, etc. Sí se podría llegar a considerar de que pudieran ser delicios especiales. Es cierto lo que comentabas, en el sentido de a más... O sea, creo que lo que yo comentaba, mejor dicho, que a más índice de violencia, y ahora voy a explicar por qué, a más índice de violencia es más probable que aumenten tanto los porcentajes de agresiones a mujeres como de homicidios a hombres. Acordemos que lo que habíamos dicho es que habitualmente, aunque el hombre reciba menos agresiones como tal, es más probable que sean más letales. Y te voy a explicar por qué llevo a este razonamiento y ya si quieres luego me haces la contra. Habitualmente, en un orden jurídico normal, podríamos considerar un país europeo, etcétera, en el que la gente tiene miedo a infringir las leyes porque las penas son no exageradas, pero básicamente la gente no quiere asumir las penas por el crimen que pudiera cometer para su propio beneficio. Es decir, ¿cómo os explico esto? La legalidad, la justicia es básicamente punitiva, es decir, es el miedo a que te pillen y directamente te puedan juzgar y condenar por ese delito el que te impide llegar a hacer el delito. Cuando se elevan los índices de criminalidad, tú lo que estás viendo es que el crimen ocurre cerca de ti, con lo cual a ti te da alas en ese sentido para poder cometer el crimen. Piensas, ya que el vecino está cometiendo este acto ilegal, automáticamente, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Es decir, no soy tonto, ya que él se está aprovechando de estas formas, ¿por qué no voy a aprovecharme? Creo que esto era de un estudio, venía también por un estudio que se hizo en Nueva York sobre los cristales rotos. Lo puedo buscar luego más tarde. Con lo cual, ¿qué significa? Al aumentar la tasa de criminalidad, la gente se ve impune a realizar crímenes y eso hace que se quebranten las normas sociales, como por ejemplo no tener en cuenta el consentimiento de las mujeres a la hora de cometer una agresión sexual. Yo lo entiendo por ahí. A ver, es que qué pena interrumpirte. No, Es que ya quizás está. no se entendió mi Ya punto. está, era eso. O sea, lo que yo quería decir es que sí, efectivamente, por supuesto que por lógica y por estadística, si un país tiene mucho delito, las posibilidades de que una mujer sea víctima de algún delito son más altas que en un país donde no hay delitos. Eso está clarísimo. Uh-huh. Lo que quiero decir es que esto no es una excusa para decir, bueno, como México es un país violento por naturaleza, una protección especial para la mujer a raíz de eso es descabellada. No. ¿Por qué? Porque puede que un país sea violento, pero puede que en ese país la violencia de género, o bueno, la violencia contra la mujer, en este caso concreto hablemos de feminicidio, pues no sea, digamos, un problema tan dramático como en otro país. De hecho, por ejemplo, hay más datos. Si nosotros comparamos los países con más homicidios de Latinoamérica, veremos, por ejemplo, que Brasil tiene una tasa de feminicidios muchísimo más alta que la de Venezuela. Es decir, en puntos, no solamente en números, sino en porcentajes. Sin embargo, Venezuela está muy por encima de Brasil en tasa de homicidios, tanto porcentuales como en números. ¿Eso qué nos dice? Listo, Venezuela es más violento que Brasil, pero Brasil es mucho más hostil contra las mujeres que Venezuela. Entonces, eso es lo que yo quiero tratar y digamos que ese es el punto.
porque no me parece, digamos, ese argumento de que no, es que como son países violentos, pues las mujeres van a ser víctimas, pero los hombres también pueden ser igualmente víctimas. Hombre, pues obvio, pero hay casos en que la violencia contra las mujeres está focalizada, es un problema muchísimo más notorio y muchísimo más visible. Vale, te leo un comentario, Obviamente sin desconocer otros delitos. te leo un mensaje que han puesto en el chat y te hago una pregunta. Os hago una pregunta a todos, ¿vale? Y vas a contestar el último. Te ha tocado. A ver, si en un país como hay demasiada inseguridad, no hay castigos ejemplares, pasan cosas que luego nos echamos las manos a la cabeza. Esto es un mensaje de Marin Camumbar. Bien. Básicamente viene a colación de la argumentación que estaba dando yo. Bien. Estabas comentando de que ciertos países tienen más homicidios con respecto, o sea, más porcentaje de homicidios con respecto a agresiones sexuales. Te voy a hacer una pregunta. Os voy a hacer una pregunta a los tres. Y vamos a empezar por Marina. ¿Creéis que esto es debido a factores culturales? ¿O única y exclusivamente? ¿O que existe algo más de fondo? Marina. Ay, Dios. Gaby, perdón. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Me distraje un poquito con una llamada. Vale, Tokarev está afirmando y estoy de acuerdo con él, que en ciertos países habrá más tendencia a cometer homicidios, mientras que en otros países habrá más tendencia en porcentaje sobre los delitos a cometer, por ejemplo, agresiones sexuales. Entonces, la pregunta que quiero lanzar es, ¿creéis que esto puede ser debido a factores culturales, única y exclusivamente? No esta pregunta exactamente porque no sé, o sea, honestamente no sé cómo son otros países, entonces no puedo hablar por decir otros países. Yo soy, o sea, soy de México, vivo en México, entonces puedo hablar solamente de México. Y lo que sí puedo como afirmar es que al menos en los feminicidios o en, pues, de casos de acoso, etcétera, bueno, no de acoso, pero sí al menos en feminicidios, suceden de personas que están relacionadas, o sea, que tienen una relación. Vale. La mayoría. Vale, no, está bien, no hace falta. Pero sí. De acuerdo, gracias. Que se está cortando, perdón. Sí, no pasa nada, sino eso. Ciro, la pregunta que he hecho. Estaba más lejos el desmutearme de lo que parecía. A ver, yo no creo que sea exactamente por temas culturales, por así decirlo, o sea, por temas culturales en específico hacia un género, sino que en la cultura misma, o sea, en el día a día, hay incluida una violencia más, o sea, una escalada de violencia más grande. Un ejemplo, o un ejemplo simple de esto es que yo he visto que en España suelen ser más agresivos, por ejemplo, a la hora de manejar y de tocar bocina y similar, de lo que son en otros países, en el aspecto de que podrían desencadenar una pelea o un problema por algo tonto, pero claro, es que nunca escalan a ese algo, o sea, ese algo, un bocinazo no escala nunca. En cambio, en otros países, hay acciones simples que terminan desencadenando situaciones más violentas. Eso es un poco lo que yo creo que se termina dando. O sea, una mujer de México, si bien es más probable que sufra violencia, también es verdad que se cuida mucho más y se protege mucho más que una mujer de España. Y una mujer de España llevada a México, por esa diferencia cultural, tendría muchos más problemas que una mujer de México que es traída a España. Vale. A los del chat luego os leo, ¿vale? Quiero no intoxicar la conversación. Le toca. ¿De acuerdo? Responder Pues a ver, como factor cultural, el tema de la violencia, pues sí, efectivamente yo lo veo de esa forma. Pero entonces sería difícil, digamos, culpar un elemento, perdón, el teléfono, culpar un elemento concreto. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo pienso también que habría que ver la historia de cada uno de los países y los contextos en que se han desarrollado. Por ejemplo, traigamos el caso de México o el caso de Colombia, que son países pues, que han tenido problemas de violencia por ejemplo, la cultura del narcotráfico.
eso es una situación que agrava cualquier tipo de violencia. O la violencia política en cada uno de los países. Por ejemplo, Colombia es un país sumamente violento, porque Colombia pues tiene un historial de violencia política absurdo desde su fundación, digamos mucho más notorio que en otros países, pero y todo eso, bueno, va también formando lo que sería la cultura. Entonces, Sí. pues sí, yo creo que sí, realmente la violencia pues está relacionada a un aspecto cultural, pero pues repito, esa cultura también está supeditada a la historia misma y a las particularidades de cada país. Ya, por eso justamente venía la pregunta, porque son países que son cercanos entre ellos relativamente. A ver, en el caso, por ejemplo, de Europa tenemos muchos países que vienen de muchas procedencias distintas y los tipos de violencia que se puedan dar en ellos son muy distintos. Pero entiendo que el caso de Latinoamérica es muy similar en ese sentido. Voy a leer a los comentarios del chat y si queréis comentar cualquier cosa podéis hablarlo sin problema. Os voy leyendo, ¿vale? Marinka dice a la pregunta que solo dirá Malmö, que no tengo ni idea de lo que es, lo siento. Lunática ha dicho, eso es porque no me conoces a mí, mujer, conduciendo. Eso va por Ciro, ¿vale? Akaimo, y creo que va relacionado con lo que has comentado tú. Yo sí creo que es por cuestiones culturales, pero no solamente por eso. La miseria también hace que los crímenes aumenten. Dos variables que si se juntan son nefastas. Es decir, es que esa también sería buena. Es decir, se aumenta el índice de criminalidad cuando la población... Bueno, es que la respuesta es muy sencilla, la respuesta es sí. Se aumenta, el índice de criminalidad se dispara contra las poblaciones más empobrecidas. Está. ¿No? Os dejo que opinéis, podéis hablar cualquiera, no tengo ningún problema. Sí, es una realidad que depende, ahora como hay muchos productos que terminan siendo normales en tantos lugares del mundo y terminan siendo caros en estos países que tienen menor cantidad de capitalización, es normal que estos productos terminen atrayendo más la atención y provocando estas situaciones. Un ejemplo sería, si un celular en España costase unas 10 o 15 veces más, probablemente el robo de celulares aumentaría mucho, porque la consideración de pena, el costo-beneficio, estaría alterado por ese precio. Voy a anotar una cosa que acaba de poner Marinka, que respecto a Malmö, que es una provincia de Suecia en la que se da un choque de culturas, hay sitios no-go. Así que voy a buscarlo, ¿vale? Si no os importa, lo voy a anotar. Ah, sí, 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 por los sitios de refugiados. Y lo mismo en Francia, se puede decir. A ver, Francis, De hecho, creo que eso adelante. tiene que ver pues, justamente con la gente de Oriente Medio y esta inmigración, que son personas que se quedan en un contexto cultural muy distinto, un choque bastante fuerte cuando son individuos no asimilados a la cultura local. Ese caso de Malmo, que digamos también tiene muchas, ¿cómo decirlo? Eh, no, o sea, sí, similitudes. Por ejemplo, no sé si se acuerdan el caso de abuso masivo que se presentó en Colonia, fue que hace unos 4 o 5 años en Alemania, que en un festival de Año Nuevo, eso fue un acoso masivo de mujeres por parte de inmigrantes y eso. Entonces, sí, obviamente, pues eso está, pienso yo, muy, muy ligado a lo que es la cultura. Y lo que dice Ciro también me parece que tiene mucha razón, y es que eso también está extremadamente ligado a las condiciones económicas, que por supuesto la miseria por lo mismo atrae la criminalidad, y eso es una de las consecuencias precisamente de la desigualdad económica. Por lo menos desde mi punto de vista marxista, pues tú sabes, yo soy marxista. No hay problema. Precisamente pues la noción crítica que se le hace, por ejemplo, al derecho penal es que precisamente el derecho penal se tiende a utilizar a día de hoy no como última ratio, que es como debería utilizarse, sino como la principal herramienta de la lucha contra el crimen. Por eso uno escucha, por ejemplo, planteamientos como no, que aumenten las penas, pero realmente eso no ayuda, ya que no se está atacando la raíz del problema, y en este caso pues sería la desigualdad respecto al acceso a servicios básicos y demás. Entonces sí, ese es un punto muy interesante por parte de sí. Vale, sí, Gaby, por favor, te toca. Sí, nada más quería también agregar un punto que es el tema de la educación. Obviamente, mientras, yo sé que ya se habló un poquito antes de países y pobreza, si un país es de bajos recursos, obviamente va a haber menos educación, y menos educación
No sé cómo lo ligaría, pero yo sí estaría de acuerdo que menos educación puede ser más violencia. Te lo puedo ayudar a ligártelo, es muy sencillo. Cuando hay cuando hay más población empobrecida, más pronto se necesita empezar a trabajar para aportar de esa manera beneficios económicos a la vivienda, con lo cual es más probable que se haya un abandono escolar, así que hay menos educación. Creo que valdría, ¿no? Te valdría como argumento. Sí, sí, sí. No, sí, en efecto. Y obviamente, o sea, mientras menos hay educación, menos probabilidades tiene la gente de salir adelante. Entonces, se queda, digo, obviamente, repito, estoy hablando solamente de México, no sé si en otros países pasa lo mismo, pero se queda toda esta cultura hasta cierto punto machista de decir el hombre es el que tiene que trabajar y la mujer se tiene que quedar en casa, Ujú. y si la mujer no aporta, o sea, como que no cumple sus deberes como mujer, tiene sus consecuencias y la mujer no puede salir adelante. Entonces, sí, es todo lo que quería decir. Sí, de hecho, es una de las cosas que se suele hablar en España, perdonar que me meta por en medio, es decir, el hecho de la independencia económica de la mujer. Si una mujer es capaz de ser independiente económicamente, es más probable que no entre en ciertas dinámicas de pareja que pueden llegar a ser a larga muy tóxicas e incluso perjudiciales para ella. Leo a Marinka y os dejo hablar a vosotros. Dice, yo soy de México y vivo en España, y se ven las diferencias de lo que afecta a la educación, el ambiente social, la economía y la cultura. No, es que me gusta porque justamente tenemos mi parte que yo soy de España, vivo en Reino Unido, Ciro de Argentina, vive en España, Tocareves de... Ay, no me acuerdo. Y Gaby, que tú eres Colombia. de Colombia, ¿cierto? Y Gaby, tú eres de México. Entonces está bastante bien para ver los tipos distintos de cultura. De hecho, te puedo hablar, por ejemplo, de casos de España en el que existen una minoría racial, la cual siempre ha tenido muchos problemas en cuanto a la educación de sus propios menores, ya últimamente no es tanto porque se han endurecido las leyes y se hace que la educación sea obligatoria, no pasaba años atrás, 20, 30 años atrás, con lo cual prácticamente esos pequeños de esa minoría racial que se encontraba en España no tenían acceso a educación y pues la mayoría de ellos la mayoría de ellos, una gran cantidad de ellos se acaban desarrollando pues de formas no cívicas para el resto de la sociedad. Es decir, es muy importante la educación y, como bien has indicado, justamente está muy relacionado también con las capacidades económicas. Os dejo hablar. Si no saco el siguiente tuit, no tengo problema. Lo de Marinka me parece interesante, pero pues no sé, igual en este caso es un poquito debatible. Por ejemplo, ella menciona el tema del impacto de la economía y la cultura. Uno se sorprendería, por ejemplo, si uno escucha que Dinamarca es uno de los países que se considera, digamos, más hostiles para la mujer, por alguna razón, sabiendo que, por supuesto, Dinamarca es uno de los países con una de las situaciones económicas y sociales más privilegiadas en Europa. Entonces, me resulta interesante. Y de hecho, en muchas ONGs de esto que estudian, ¿no? Ujú. O catalogan los países más amigables y los más hostiles contra las mujeres, sorprendería ver que Dinamarca se encuentre entre esos países. Entonces, Es la paradoja nórdica, ¿verdad? ajá, o sea, volvemos Pues sí. repito un poquito, Dinamarca, uno de los mejores países para vivir en teoría por su economía, por su, digamos, estado social, por la Ujú. misma cultura tan amigable y afable con todo el mundo, pues precisamente son los países más hostiles para la mujer, según estos sitios. Obviamente, pues Sí. yo no puedo contrastar esa información realmente porque habría que saber también, por ejemplo, que se define como maltrato o como acoso en Dinamarca, que puede que no sea lo mismo que, por ejemplo, acá en Colombia o en México o en España. Eso también es un factor a tener en cuenta, pero sorprende. Vale, se nos ha caído Gaby. Si ha tenido que salirse. Creo que estaba un poco atareada. Si ha tenido que salirse, oye, un placer tenerla. ¿De acuerdo? Y te voy a comentar sobre la paradoja nórdica. O sea, porque sí que está bien. O sea, me gusta cuál es el enfoque liberal de la explicación de la paradoja nórdica. Y es que cuando más libertad de elección existe, cuanto menos, digamos. A ver cómo se suele utilizar el nombre. Menos interferencias existen en la libertad de cada individuo a la hora de poder elegir cuáles son
cada una de sus decisiones que van a tomar en la vida, se da la paradoja nórdica es que más se va todavía, se diferencian el camino entre las mujeres y los hombres. Los hombres suelen ir a profesiones mucho más técnicas, mientras que las mujeres suelen ir a profesiones más sociales. Hablando siempre de que supuestamente es en un marco de mayor libertad. Leo a Marinka, leo a Kaimo y si queréis vemos otro tuit. O comentáis, no hay ningún problema. A ver, opinión impopular, y lo siento mucho. Buenas de nuevo, Gaby, que te habías marchado, no había ningún problema, ¿eh? Lo que también es importante cuando las minorías o inmigrantes como yo nos integremos, no, creo que ahí te has equivocado, no, digo de borrar la cultura autóctona de la persona como tal, por eso evita guetos. Si puedes construirlo mejor, mejor. Manica, lo siento. Akaimo dice, ¿qué puede que sea como nuestra ministra y consideren agresivo para las mujeres sostenerles la puerta? Y Marinka dice, bueno, toca. Otra paradoja es el del Barnevent de Noruega, que no tiene mucho sentido. Yo os dejo comentar. Esto va por ti, toca. Si lo conoces. El bar Nevernet, no, la verdad no. Estoy buscándolo justamente ahora. Vale. Dice Akaimo que la integración es importante y ese es el problema. Hay cierta gente de cierta cultura que no se integra ni muestra interés en hacerlo. De ahí los problemas de Suecia, Alemania o Francia. Sí, pero no viene el caso. Estamos hablando justamente de países latinoamericanos, habitualmente. La única, digamos, injerencia cultural que te podrían tener es por parte de Estados Unidos. Es limítrofe con Estados Unidos. Y yo creo que con los sajones, como tal, no es una cultura tan distinta. Bueno, esto puede darnos, si quieres, la visión Gaby. Perdón, es que me tuve que ir por una cosa, pero ya no alcancé a escuchar. No pasa nada. Si me quieren dar contexto, si no, pasamos al otro para no perder tiempo. Sí, a ver, es fácil. Ya que justamente eres de México, puedes aportar un poco una visión más experta. Acá hemos estado refiriendo a un problema que existe en España con respecto a ciertas culturas, ¿vale? A ciertos problemas limítrofes que tenemos con ciertas culturas que no son exactamente iguales a los valores occidentales que tenemos en Europa. Y creo que en el caso de México no se aplica, porque sois limítrofes, si no me equivoco, con Estados Unidos, sí, ¿vale? Y los sajones, es decir, los estadounidenses, dentro de lo que cabe, la cultura de los anglosajones, de los americanos, no de los norteamericanos, perdón, de los estadounidenses, no es tan diferente a la vuestra. Hablamos de choques culturales que ocurren, por ejemplo, en España con respecto a, por ejemplo, a culturas islámicas, con respecto a culturas europeas. Creo que no se podría aplicar el mismo caso. Estoy pensando, no, siento que no puedo aportar mucho. Digo, sí, obviamente, y es muy evidente que Estados Unidos tiene como una mente mucho más abierta y culturalmente también. Digo, he tenido la oportunidad de ir a varias ciudades de Estados Unidos y sí se nota mucho la diferencia, pero también, y creo que repito con mi punto, que tiene que ver mucho con la economía y los índices de pobreza que son muy diferentes. Podríamos entonces decir que es que no sé cómo descalificar la apertura de la sociedad también está relacionada con factores económicos. Sí, porque mientras menos recursos tengas, menos posibilidades tienes de acceder a cosas como información, no sé, como ciertos productos, entonces por ende te quedas como más cerrado y las creencias se van como todavía siguiendo de generación en generación. Digo, obviamente, vivimos en un mundo globalizado y estamos como adoptando nuevas culturas por la información que podemos llegar a tener por internet, etcétera, pero no todos tienen ese acceso y se siguen quedando con creencias o con ideologías muy cerradas. Vale, leo el comentario de Marinka y os dejo hablar y si no, pues ya vemos el siguiente tweet. Bueno, en México hace mucho no estaba en problemas con ciertas bandas en un país de Centroamérica. Creo que Gaby sabrá a lo que me refiero.
Yo no lo sé. No sé si quiere contestar Gaby. No sé específicamente a qué se refiere, pero si puede explicar un poquito más. Vale. Bueno, mientras contesta, si queréis decir algo vosotros, sin problema. Y voy a ir sacando... Este justamente era tu tweet. A las maras. Hola, Hanna. Dice que se corresponde con a las maras. Desconozco el tema, desafortunadamente. Vale, pues bueno, vamos a ver el siguiente tweet, que creo que es interesante. Dice, la naturaleza del trabajo no las pone en riesgo de muerte, porque no es un trabajo de riesgo. El único riesgo es ser mujer en un país feminicida. Es estúpida la justificación por parte de la empresa y ya. Os dejo que comentéis. Eso acá no se podría hacer. O sea, la empresa quisiera eso, tener un problema grave con el Ministerio del Trabajo, puesto que por ley aquí en Colombia no hay ninguna causal válida de discriminación. Y la supuesta seguridad de las mujeres, o sea, repito, esto es obviamente una cuestión que corresponde al Estado. Y por lo mismo, pues una empresa no tiene, digamos, la potestad a establecer esa serie de filtros respecto a contratación. Obviamente una empresa se reserva el derecho de contratar a quien decida contratar, pero aplicar criterios como en este caso el género, eso se entiende como una práctica, o sea, cuando no es un impedimento necesario para desempeñar la labor, por supuesto, o sea, no hay un criterio objetivo. En este caso, pues es completamente, por lo menos estoy diciendo, acá en Colombia eso sería completamente, primero, inconstitucional, porque repito, estaría violentando la misma constitución, y segundo, contrario a la misma ley, o sea, sería malo por todos los ámbitos y sería una empresa que sería fuertemente castigada, o sea, acá ni de cerca se podría hacer algo similar, no hay justificación. Vale, estaba buscando, antes de que contéis otros, una cosa que estás comentando, y es el hecho de... habla de CONAPRED, que si quieres, entiendo que es una institución responsable de prevenir y erradicar la discriminación en México. A raíz del tweet, lo que comenté, se le hacen un citado a CONAPRED, lo podéis ver en el Discord. Dice, CONAPRED o qué aplica. Y la contestación de la cuenta de CONAPRED es, hola Alejandra, si necesitas iniciar una queja o solicitud de organización, te dejamos las vías disponibles. A lo que básicamente han contestado, y creo que todo el motivo del mundo es, en resumen, lo que acaba de contestar CONAPRED es, nos vale madre tu queja en Twitter, pase a la siguiente ventanilla para ignorarla. También, también en persona. Aprovechando que te tenemos, Gaby, lo siento. Puedes dar... No, sí, desafortunadamente las instituciones gubernamentales que hay en México no funcionan, no sirven. Por eso creo que, no sé si tenían este contexto, pero el gobierno no nos hace caso, o sea, como que pretende que sí apoyamos a las mujeres, pero si una mujer va a denunciar es como que no, pero no pasa nada. Por eso se escucha mucho de que México es un país feminicida, porque el gobierno no está haciendo nada al respecto. Quiero dar como ese contexto. Entonces, por eso, como que la CONAPRED fue de que, bueno, pues te mandamos esto y alguien contestó porque es verdad, o sea, al gobierno no le importa y muchas veces cubre a los agresores. O no, es un tema muy complejo y no sé si están familiarizados con el tema de Devani. Fue una chica que fue víctima de un feminicidio justamente en Nuevo León. Y no, digo, es muy extenso, pero aparentemente, o se dice por ahí que el agresor tenía como vínculos con el gobernador de Nuevo León. Entonces, por eso no se dice, no se habla, no se encuentra. Es por eso que van a ver mucho como México es feminicida por ese tema. Voy a dejar la pregunta que ha hecho Hanna en el chat, que es, si se me permite la duda, ¿qué organismo es el CONAPRED? Te puedo leer, pero... Es para la... como lo podías ver ahorita que hiciste hover en el es una institución para prevenir la discriminación. En México. Pero te puedo decir que nunca he escuchado que se haga algo al respecto. Ya, entiendo. A ver, en España tenemos casos así con las ciertas instituciones. Es triste, pero ocurre. Comentarios. La Caimo dice, ¿pero de qué tipo de empleo hablamos? Entiendo que el empleo es de
inmobiliaria. Esto viene por el tweet que habíamos visto, el de la naturaleza del trabajo no les pone en riesgo. Ya hemos visto que no es así, es decir, que muy probablemente sí les ponga en riesgo. Marinka dice que cuando el gobierno victimiza a la mujer para obtener votos y no poner soluciones, pasan estas cosas. Y pregunta Hanna, espérate, antes de meternos con esto, pregunta Hanna, ¿es dependiente del gobierno, Conapred? ¿O es independiente? Déjame te busco exactamente esa información. Según yo es dependiente del gobierno, pero De déjame acuerdo. investigo bien. Me gusta el comentario de Marinka. Me gusta porque puede crear debate. Cuando el gobierno victimiza a la mujer para obtener votos y no pone soluciones, pasan estas cosas. ¿Opinión? Ciro, tocaré. A ver, un poco yo la opinión que tengo así más generalizada con estas cosas es que el, en realidad el gobierno lo que termina tratando de hacer es quedar bien con todos. Y realmente no es como que tiene la posibilidad de hacer una diferencia real en estas cosas, en especial en gobiernos como el de México. Ujú. O sea, una forma de explicar un poco esto es que inclusive en España, teniendo un volumen de capital bastante más grande, mucho menos terreno a cubrir, ciudades más concentradas, teniendo muchas mejores condiciones, no logran mejorar los números, o sea, desde el momento en el que se pusieron a intentar mejorarlo, realmente la mejora fue mínima, inexistente o empeoró, inclusive dependiendo cómo se lo compare. Ujú. Entonces, si eso es el gobierno de España, que tiene mucho capital y que tiene muchas más posibilidades y mucha más cultura y más información y todo lo que se le quiera dar de positivo, entonces un país que tiene desventajas con estas cosas y que aparte lidia con problemas como el narcotráfico o que lidia con otros tipos de problemas, yo creo que no va a tener forma. O sea, creo que el Estado va a ser incapaz de poder proveer cualquier tipo de protección extra. ¿Toca? Pues a ver, para mí todo, o sea, para mí, el origen de todos estos problemas es un origen económico. Es decir, todo esto está eh, estrechamente ligado a lo económico. Por lo mismo, combatiendo la desigualdad económica, es más fácil combatir esta clase de problemáticas, puesto que estas problemáticas, por norma general, no exclusiva, sino por norma general, tienen que estar relacionado con peores condiciones económicas, de educación y más, repito, acceso a servicios básicos. Por lo mismo, pienso que el papel del gobierno, pues inicialmente sería eso, debería encargarse de tratar de apalear o solventar esto. Obviamente, pues ya va a depender del camino que tome cada gobierno. Algunos países se lo van a dejar a la iniciativa privada, otros países, obviamente, pues, o sea, facilitando la iniciativa privada para esto, generación de empleo, etcétera. Otros van a tener un rol más participativo, pero pensaría que esa sería la primera solución. Ahora, cada estado, por supuesto, debería tener, digamos, algún grupo específico para atención puntual a alguna problemática. Sí, efectivamente. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que existan instituciones como los juzgados especiales para los derechos de la mujer, pues, bueno, para los casos de violencia contra la mujer, tipos penales específicos para estas circunstancias. Cuando hablo de tipos penales, hablo de delitos, para aclarar. Ujú. Pero la lucha se tiene que hacer desde la base de la problemática, no sobre las consecuencias. Y la base de la problemática es una base económica. Entonces, eh, pienso yo que en el momento en que las condiciones materiales de la gente, del pueblo, del común, sean mejores, estos casos van a disminuir. Y por eso mismo se puede reflejar estas circunstancias en que en los países más desarrollados usualmente tiende a disminuir a la par que se genera el desarrollo, pues esto. Obviamente esa transformación no solamente puede ir de lo económico, también tiene que ir acompañado de un cambio en lo social y esto va ahí la participación del Estado en la educación y demás, pero digamos que el primer paso es precisamente el económico. Vale. Entonces, para mí, el Estado sí tiene forma de participar, sí tiene la capacidad de intervenir perfectamente, pero no sobre las consecuencias, sino sobre las causas. Bien, Eso es lo que pienso. te voy a dejar ahora a ti, Gaby. La pregunta era, cuando el gobierno victimiza a la mujer, creo que esto además te va a afectar mucho más a ti, victimiza a la mujer para obtener votos y no poner soluciones, pasan estas cosas.
¿Tu opinión al respecto? Sí, definitivamente sí. Digo, puedo hablar específicamente, por ejemplo, de Nuevo León, donde ¿cómo se dice? La esposa del gobernador es una influencer, entonces está acostumbrada a poner todo en redes sociales y que fue a la marcha feminista y todo eso, pues obviamente suben los ratings de que sí, el gobierno y su esposo y la esposa apoyan, pero no se ven los resultados. Cuando pasa algo no hay nada. Lo hacen para puro el público. Vale, justamente me acabas de recordar una conversación que tuve con un contertulio, Tom Hamster, algunos de aquí lo conocerán, en el que le dije de que muy probablemente en el futuro veamos en Europa, en España o en el resto del mundo influencers llegando a puestos políticos. Porque al fin y al cabo lo que importa es la canalización del voto por parte de la población en base a figuras predominantes para poder mantenerse en el poder. Entonces, por ahí irían los Sí, tiros. totalmente. O sea, y creo yo que, y se me hace, digo, ya si alguien lo quiere investigar, no sé, se me hace un caso de estudio muy interesante porque, digo, yo sé que me estoy saliendo del tema, no me quiero extender tanto, pero No, tranquila. su esposa tiene 1 millón de seguidores. Obviamente va a hacer todo el ruido posible y mucha gente le atribuye ¿cómo se dice? El logro, la elección de su esposo a ella, ¿no? Por todo el ruido que estaba haciendo en redes sociales. Porque obviamente tienes más personas viendo supuestamente qué vas a hacer y todo eso. Y de hecho, ella, sí, nosotros tenemos el DIF, no me acuerdo exactamente cuáles son el nombre completo, pero es para eh, los niños y adolescentes que sus papás no los pueden cuidar específicamente. Entonces ella es como la directora, por ser la esposa puede ser la directora de ese centro. Entonces mucha gente, digo, perdón, ella publica en redes sociales y en Instagram y stories a los niños y todo eso, de que mira, los estoy ayudando, pero a la vez salen personas como, oye, está bien que quieras anunciar todo lo que haces, pero ¿dónde está la privacidad de esos niños? Vale, os voy a Que traer un siguen siendo caso. menores de edad. Ya. Os voy a traer un caso que ocurre en España, que es un poco bastante curioso, Ciro lo conocerá. Y es ministros, ministros del gobierno, es decir, gente que ya forma parte del gobierno. ¿Qué pensáis de que tengan redes sociales y las utilicen para hacer propaganda política? Bajo su cara y nombre. Toca, Gaby. Porque Ciro lo. Bueno, o Ciro. Bueno, creo yo que están en todo su derecho, o sea, como personas lo pueden usar. Creo yo que no, bueno, me imagino que nada más en México, pero por ejemplo hay una ley o algo así, que los políticos no pueden bloquear a personas en Internet. Entonces están en todo su derecho de hacer esto, pero yo sé que está la parte ética y no sé, siento yo que el internet es algo muy nuevo, que no, o sea, que llegó como muy de repente y muy de golpe y falta regular muchísimas cosas, pero creo yo que sí, pues tienen todo su derecho, honestamente. Vale, luego leo los comentarios del chat porque justamente creo que la pregunta también les ha afectado. ¿Toca? Opinas igual, ¿no? Básicamente, yo creo. Sí, pues a ver, cualquier persona tiene derecho a participar en política, pero muchas veces los más famosos son los más inservibles. Por ejemplo, piensa que se llevan a Inda Rechi en el Consejo de los Diputados. No creo que sea muy, Ya. muy bueno, como le dicen en España, el Congreso, me imagino. Fíjense en la Inda Rechi en el Congreso. No creo que sea muy, Sí, al fin y al cabo. provechoso. Al fin y al cabo son herramientas que utilizan para hacer la propia propaganda del partido. En el caso de España es propio del partido. Ciro, por ahí, ¿no? Era por la misma idea. Es una pregunta loca que me ha venido a la cabeza. Di lo que quieras, Ciro. Nada, bueno. Leo los comentarios, ¿vale? Con respecto a esta pregunta, Lunática ha dicho: a mí eso no me parece mal. Han ha dicho: bajo su cara y nombre no es malo, siempre y cuando todas las expresiones oficiales las hagan desde una cuenta oficial. Lunática refiere que lo que no deberían de poder es bloquear solo a bots, que es una de las cosas que ha comentado Gaby. No sé si esto está en la legislación española. Dice: aquí te bloquean los políticos y capan que
y capaz que y capan quién puede responder. Y bueno, Ciro me está diciendo que tiene problemas técnicos. Me dice que hay problemas en el disco. ¿Vosotros me escucháis bien? Gaby toca. Sí, creo que también eso que algo que deberían de quitar completamente son los bots que generan los partidos políticos, porque pones un tweet o lo que sea de cualquier político y automáticamente digo negativo y automáticamente te van a empezar a poner como que no, él sí es bueno y él no sé qué. Entonces eso sí definitivamente se debe de quitar y debe de Sí, estoy. desaparecer por completo porque solamente es puro spam. Y también digo, la gente tiene libertad de expresión, obviamente con responsabilidad y lo que sea y todo eso. Entonces, si un político se quiere exponer en redes sociales, tiene que saber que va a recibir comentarios negativos, así como los va a recibir afuera en la calle. No puede como zafarse de eso. Un momento que estoy contestando por el chat. Sí, a ver, lo de los bots. De hecho, grabé un vídeo, a ver si lo encuentro y os lo enseño. Bastante curioso de una cuenta que es por la noche única y exclusivamente y empieza a hacer... bueno, si lo encuentro lo enseño. Buah, va a costar encontrarlo. Aquí está. Esta es una cuenta de española, de izquierdas, y es bastante curioso. Si lo vais viendo, los tweets que va poniendo son la misma captura una y otra vez. Y es básicamente como que el dueño de la cuenta por la mañana las utiliza y por la noche deja el bot activado a hacer spam. Porque esto es spam directamente. Entonces, es bastante curioso que ocurran estas cosas. Y no ocurre, digo, que solamente ocurra con la izquierda, ocurre con todos los partidos políticos en España y me imagino que, como bien has dicho Gaby, incluso en todos los países. Dice Gaby que... vale. Que dice Hanna, Javi, que no te preocupes, que se te puede entender bien. Vale, os voy a poner el último tweet. Es básicamente este. Sí que quiero vuestra opinión y ya vamos a ir cerrando por hoy. Es excelente empresa. Esto es un citado, ¿vale? Primero cogí los cogí tweets del hilo, luego cogí citados. He dejado bastantes en el tintero, pero bueno, que no pasa nada. Creo que es bastante representativo de lo cual es el pensamiento opuesto. Excelente empresa. Gracias por la recomendación. Una empresa decide evitar una posible tragedia y la tachan de misógina. Ahora imaginen si la contratan y en efecto ocurre la tragedia. Responsabilizan a la empresa y hasta los tachan de culpables. El mundo está al revés. Adelante, quien quiera. Pues, a ver, eso es... No sé, no sé, o sea, para mí sería muy estúpido que alguien culpara a la empresa. Cuando uno es contratado a un empleo, bueno, repito, yo siempre hablo desde la experiencia acá en Colombia. Uno, por ejemplo, tiene una afiliación a una serie de prestaciones sociales. Una de ellas es la ARL, la Aseguradora de Riesgos Laborales. Uno entiende que cuando uno desempeña determinadas labores, en este caso creo que era una labor inmobiliaria, ¿cierto? Hasta donde recuerdo. Bueno, sumamos que en una labor inmobiliaria que implica estar por fuera de la oficina, es una labor extra oficina que no tiene, que implica una serie de riesgos altos. Pues hombre, así como le podría pasar eso, obviamente, siendo un país peligroso como México para las mujeres, también podría ser sujeto a otro tipo de riesgos. Me explico. Eso no implica que la responsabilidad sea directamente de la empresa. Entonces, para mí sería absurdo que una persona llegara a responsabilizar a la empresa. Caso contrario sería que la mujer notara que está siendo perseguida, digamos, que lleve un antecedente, que le comunique a su supervisor, oiga, mire, a mí me están persiguiendo cada vez que paso este barrio, por favor no me envíe más a mirar las casas de ese sector. La empresa negligentemente lo hace. Eso sería un caso en que sí se podría responsabilizar a la empresa. En un término plano, la empresa ya está conociendo que hay una situación real de peligro, no una situación hipotética como en el caso que le están exponiendo a la persona que le están rechazando para la vacante, no, una situación real, palpable, y que es, digamos, consciente de la misma persona, la empresa negligentemente actúa. Así que para mí, pues es ridículo que se vaya a culpar a la empresa. Entonces, eso no le quita las otras categorías, repito, o sea, enfocarse en razón de género para negarle a la persona un cargo es un
Es un absurdo, es discriminatorio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Toca. ¿Piensas Sí, que claro. si sucediera algo no juzgarían a la empresa? A ver, es Acuérdate, que un momento. Acuérdate que hemos dicho que podían haber tres causas de tres posibles motivaciones. La empática, es decir, por el propio miramiento personal de lo que le pueda suceder a la otra. Las judiciales, es decir, consecuencias legales de dicho acto. O bien la tercera, sociales. Sociales incluíamos el ejemplo de justamente de eso. Le pasa algo a esa chica, vete tú a saber qué, es decir, imagínate, y de pronto la chica decide exponerlo en redes sociales, han habido casos parecidos, y de pronto, pues, ya lo hemos visto, se intenta escrachar esa empresa, de que se pierdan las ventas, etcétera, etcétera. Entonces, sí que puede haber consecuencias sociales. Ahora, el problema, que no son consecuencias jurídicas que se apliquen de forma a base de legislación, el problema que veo es que no están dictaminadas por la justicia. Es decir, y pueden tener consecuencias económicas con respecto a la empresa. Ya está. Es decir, a este punto. Si ves que puede ocurrir así o no. es obvio, o sea, y de hecho ni siquiera tuvo que contratarla para tener esas consecuencias. Sí, exacto. En este caso, por no contratarla, está teniendo consecuencias sociales y muy seguramente jurídicas si en Sí. México existe una regulación similar acá en Colombia. Por ejemplo, repito, acá en Colombia esa empresa sería fuertemente sancionada por el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, digamos, hablemoslo en términos jurídicos y pensaría yo que cualquier persona sensata también se daría cuenta. Es que entiendo, o sea, no es negar la realidad. México es un país hostil para las mujeres. Sin embargo, la misma labor, en este caso estoy hablando, no sé si estoy seguro que sea el mismo, ¿no? Digamos, visitar viviendas en una labor de auxiliar inmobiliaria o Ujú. de ventas inmobiliarias, lo que sea. Esa persona tiene que salir de la oficina y desplazarse en la calle. Entonces, esa persona estaría sujeta o a ser víctima de un feminicidio o a ser víctima de un homicidio simple o en un homicidio por hurto, O de perdón, una agresión. De una agresión. de una agresión cualquiera. Alguna puede ser relacionada con género, alguna que no sea relacionada con género o incluso de un accidente. Ujú. Esa mujer podría fallecer a raíz de ese accidente, de esa circunstancia. Obviamente la empresa va a tener un cargo de responsabilidad, que eso se prevé en el tema de los riesgos y van a haber algunas pólizas que van a entrar en acción y tal. Sí. Eso sería como se solvente y pienso yo que una persona racional pues se daría cuenta, hombre, esta fue una situación que fue de improviso, que no se veía venir, que efectivamente pues es una zona jodida, perdón, es una situación jodida, bueno, listo. Distinto sea, por ejemplo, el caso que expuse, la mujer sea consciente de que hay personas de que la han estado siguiendo durante algún tiempo, que la mujer se percate y tal, y le comunique eso a la empresa. O que bueno, digamos, oiga, usted me está mandando a una zona muy peligrosa, me está mandando sola, por favor no me mande ahí, y que exista, digamos, un antecedente por parte de la empresa, por parte de la mujer, perdón, respecto a la empresa. Es decir, que se evidencie una negligencia. En ese caso, pienso yo que se sería merecedora de todo tipo de sanciones, incluso la social. Te voy Pero a... mientras no haya ese precedente, para mí, pues, hombre, es un riesgo Ujú. que es susceptible de correrse, pero pues es un riesgo propio de la profesión. Te voy a poner en poco y ya dejo el resto hablar, ¿vale? Por lo que estabas comentando, eso lo habíamos englobado en las causas jurídicas. Es decir, si a la chica en el desempeño de su labor le ocurre algo, el responsable, o sea, bajo legislación española se considera que está ocurriendo en el horario laboral, con lo cual, si por ejemplo debe ser hospitalizada, etcétera, etcétera, no se carga el Estado con ese periodo de que ya está de baja, sino que se carga directamente a la empresa. Entonces, sí que tiene una causa, no es jurídica, en este caso es más económica, ¿vale? Pero sí que es una carga económica de que tiene que estar pagando a un trabajador que está convaleciente por X motivos, porque se ha considerado que ha ocurrido en el propio entorno laboral. Gaby, con respecto a lo que justamente el tweet, que creo que estarás bastante en contra de lo que dice, adelante. Sí, sí, ya después de escuchar a Toca coincido completamente, con él. Obviamente, cualquier persona que tenga un trabajo no remoto, o sea, que tenga que ir a una oficina, al trabajo, lo que sea, está expuesto a cualquier tipo de
crimen, o sea, Ujú. no excluye a las mujeres o algo así. Ahora, si algo le pasa en el camino, etcétera, no vas a culpar a la empresa, o sea, no, digo, son temas sociales, ¿no? O sea, no culpas a la empresa, culpas al gobierno, porque está pasando todo eso. Sí. Eh, si, por ejemplo, vas ahora sí al trabajo y un trabajador o un cliente te hace algo, pues ahora sí creo yo que la empresa es responsable, porque la empresa está de cierta forma como prestándose a este tipo de personas, me explico. Es lo que creo yo, o sea, por ejemplo, si yo voy a una obra y voy a supervisar y un albañil me hace algo, me agrede, me acosa, etcétera, yo sí puedo responsabilizar a la empresa donde trabajo porque es como él también es tu empleado o él también es tu trabajador, tu colaborador, como lo quieras llamar. Curioso. Yo entendería más que es aunque sea en horario laboral, ha sido esa propia persona y es un conflicto entre dos personas. De hecho, estaríamos hablando de una agresión e incluso podría llegar a ser considerado un delito como tal. Por eso, que se puede responsabilizar a la empresa, me parece curioso. O sea, me parecería bastante curioso. Sí, o sea, siento yo que hay ciertos casos, o sea, obviamente si te tienes que desplazar de un sitio a otro y tienes que manejar y pasa Ujú, un accidente, pues ahí como que también ves como, bueno, pasó en horario de trabajo, tenías que ir, quién entra, eh, el ujú. seguro, etcétera, pero en temas de una persona me agredió, pues es como, pues no estabas en físicamente en un lugar de trabajo, estás en la calle, estás pues sí, afuera en la ciudad. Sí, no te entendí. Vale, te leo Caimo y te dejo Ciro, ¿vale? Perdón. Sí, pero aquí las empresas suelen tener seguros contratados. Por ejemplo, en un trabajo me quedaba de más los primeros días porque quería quedar bien. Y me echaron la bronca porque si me pasaba algo fuera del horario no me cubría el seguro que lo tenía contratado. Es decir, esto viene un poco a la contra, me imagino que viene a la contra de lo que estaba diciendo yo con respecto a causas económicas que podría tener una empresa. O sea, que tomara dicha decisión a raíz de unas causas económicas. Te dejo hablar, Ciro. Sí, yo, a ver, no tengo mucho más que decir porque tampoco quiero reabrir el debate, ¿no? Pero en definitiva yo creo que, por a modo de resumen, la empresa no tenía una forma de decir no te contratamos por este motivo y que no termine en un problema. Si lo contrataban y después tenían un problema, es obvio que es una persona que tenía la idea de viralizarlo si algo le pasaba, o sea, que era probable que lo viralice si le pasaba algo negativo. O Ujú. sea, esto que le pasó lo viralizó o pasó a alguien que lo viralizó, por lo cual podría haber pasado lo mismo en caso de que, no sé, digo, va a mostrar una casa y un cliente le hace algo que no le gusta. Y la empresa dice, bueno, pero no tenemos ninguna prueba, no tenemos ninguna forma de comprobarlo. Y el cliente está dispuesto a comprar esa vivienda. No te hizo nada grave, aguántatelo. Y que diga, bueno, si van a hacerme eso, entonces voy a hacer tal cosa y lo voy a viralizar. Y la empresa dice, bueno, como no podemos, no queremos perder la venta, no tenemos cómo comprobarlo en un juicio, y no tenemos cómo responderle de una forma que no vaya a ser un problema, o sea, todas las situaciones son negativas, preferimos ir por un nombre y que esto no ocurra. Bueno, o sea, yo creo que la empresa realmente en el momento de analizarlo no podía encontrar una forma de salir bien parada. De todas formas, Ahora, la empresa fue torpe. sí, realmente, si la empresa se sentó a pensar todo esto y consideró todas estas situaciones y dijo, por la sumatoria de situaciones, no me conviene contratar a una mujer, me parece que es bastante inocente decirlo. Porque, o sea, si había posibilidad de que algo salga mal, decir que no la contratan por ser mujer iba a hacer que saliese mal. O sea, si la mujer hubiese respondido, ah, perfecto, no hay problema, entiendo lo que dicen, probablemente hubiese sido una mujer que no hubiese traído estos problemas. eh, en tal caso de que fuese ese el motivo. em, y probablemente sea una mujer que va a seguir buscando trabajo de esto, por lo cual se va a exponer al mismo riesgo. O sea, todas las posibilidades quedaban invalidadas. Sí. Mm, no sé, eso es lo que yo creo. Sí, os dejo que le deis la contra si queréis, aunque creo que ha sido bastante sensato. David. No, también quería
agregar que me hace como pensar o cuestionarme qué pasa a las mujeres, o sea, a las mujeres que actualmente están trabajando en esa empresa. ¿Las corrieron? ¿O qué hicieron con ellas? Me explico. No lo sé, no sabría decirte, es que... Digo, es como una pregunta abierta, digo, no para ustedes, obviamente, Sí. pero es como, entonces, ¿qué hicieron con las mujeres que trabajan ahí? ¿Las corrieron para no evitar problemas? ¿Les dieron esta seguridad? ¿Las mandaron a trabajar desde casa? O sea, si ya estás dando datos de que no las vas a contratar por ser mujeres, entonces, ¿qué hiciste con las mujeres que tenías? Porque o sea, si con esta justificación vas a correr a las demás mujeres que trabajan, si es que hay, obviamente, creo yo que ese sí va a ser un tema muy, muy serio. Una pregunta, Gaby. Que ya tienen un contrato. Justamente hablando de eso, de que tienen un contrato y están desempeñando esa labor y, mira, prefieren, como dices, correrlas, sería despedirlas. Exacto. En México, a la hora de despedirlas, impone un... Esto ya es una pregunta económica, viene relacionada por otros temas, lo siento, pero... Y luego te dejo la pregunta que veo que está haciendo Hanna. Cuando se hace un despido de esta manera, digamos que no hay una causa justificada para hacer el despido, ¿debe de pagar la empresa una indemnización al trabajador? Sí. Vale. Si mal no recuerdo, deben de ser como 3 meses de sueldo que genere. Pero también tengo entendido que es una inmobiliaria y muy probablemente hay base de comisiones, pero no sé cómo no sé cómo están los contratos, si son empleados tal cual o si están bueno, aquí se les llama como por honorarios o hay diferentes tipos de contrato. No, básicamente es una pregunta de tipo general. Conocemos Sí. legislaciones y cómo es el trabajo en distintas partes del mundo. Somos de distintas partes del mundo y Claro. está bien conocerlo, ¿vale? No, si es un despido injustificado, perdón, si son 3 meses más liquidación que, no sé, vacaciones, ¿cómo se dice? Otras cosas que te lo dan aunque renuncies o aunque sea justificado, pero sí, es eso. Si no me equivoco, en España, es que cambiaron la legislación, antes era una de estas. Ahora mismo la indemnización de despidos son 25 días por año trabajado hasta un máximo de 2 años. O sea, es bastante. Llega a ser bastante. Te voy a hacer la pregunta de Hanna, que es, otra pregunta es si se han dado problemas de inseguridad con las mujeres que ya habían en plantilla. Es decir, que lo mismo esta respuesta por parte de la empresa es motivada que ya en ciertas mujeres que ya tienen en plantilla han tenido el mismo problema. Pudiera ser, imagino yo. Expuestos a especular. Y digo, creo que es una pregunta abierta que solamente la inmobiliaria puede contestar. Exacto. Es que esa es una buena idea, sí, ojalá se pudiera. Digo, porque me parece, digo, obviamente ya, creo que alguien hasta puso su Instagram y todo, no dudo que gente por la viralización del tweet le haya escrito por Instagram. Ahorita déjame checo a ver si hicieron como un comunicado para ver No es mala idea. qué están diciendo. Si lo encuentras, lo puedes pasar por aquí, por el Discord y lo ponemos. Ok, vale. Mientras tanto, vamos a ir cerrando, os dejo que os despidáis. Voy a empezar por Ciro, aunque es el más viejo, y así damos tiempo a Gaby a que pueda buscarlo y puede ser interesante. Gracias. Me acabo de sentir viejo de más, pero está perfecto igual. En el sentido de más antigüedad en el canal. Vale. Gracias por las especificaciones, es importante. Bueno, muchas gracias por el debate. La verdad que estoy contento de que Gaby haya podido venir para tener un poco una perspectiva de otro lado. La verdad que yo recuerdo no se había dado, así que contento realmente y muchas gracias por poder acercarte, por darle el tiempo a Gaby. Sin problema. ¿Quieres hacerte promoción? No hay problema, ¿eh? Pensamiento progresivo en Twitter. Es progresivo. No sé si estaba disponible el otro, pero bueno, no lo tengo. Muchas gracias. De acuerdo. Toca, te despides, promocionas sin problema. Espacio tuyo. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. La pasé muy bien. Lamento haber llegado tarde, porque No pasa nada. está en el trabajo. Y no, pues nada,
¿Para qué promoción? Yo tengo ese canal más muerto. Muchas gracias, Oito, y espero que a los demás les haya gustado. Que tengan lindo resto de tarde, noche o lo que sea en sus respectivos países. A ver, Hasta luego. iba a esperar a que dijera Gaby, pero a ver, esto es microabierto. Es decir, todos los directos los hago lunes, miércoles y viernes. Más o menos la idea es hacerla sobre esta hora. Es decir, suelo empezar a esta hora y a veces acabo antes, a veces acabo después. Ya sabes cómo va esto. Y es quien quiera entrar, no hay problema. Yo has visto que no tengo ningún problema. Gaby, ¿has podido encontrar algo del Instagram? Creo que lo tenía por ahí la foto. Sí lo encontré, no pusieron absolutamente nada al respecto. Digo, ya nada más para cerrar sobre este tema, veo en las publicaciones que son, ¿cómo se dice? Que tienen propiedades, no sé cómo se les llama, de lujo. Entonces, no sé qué tan barrios peligrosos entrarían los empleados, pero bueno, digo, eso es lo que descubrí, pero ya para cerrar, digo, no conocía el canal, obviamente me etiquetaron y me metí por curiosa y luego fue como hay hombres hablando del feminismo porque justamente estaban hablando de eso y ya me metí. Y pues nada, ya te sigo para ver si luego me meto a más cosas. Vale, no me problema. sigan a mí porque publico puras tonterías, entonces nada. A ver, no hay problema. Somos críticos con feminismo, somos críticos con el progresismo, somos críticos con la derecha, somos críticos con todo. Es decir, no, yo hablo de que siempre me estoy quejando de todo, entonces... sí, no hay problema. Estoy mirando, ¿vale? Esta es la web que ellos tienen, Biosite Terra Firme, ¿vale? Y hablan de propiedad de la semana, por cierto, es lenta. A ver, soy informático, todas estas cosas a mí me afectan mucho. Y a mirar, ¿vale? Tienen un portal, parece, para poder ver las viviendas. Esto imagino, esta moneda es dólar, peso mexicano, imagino, ¿verdad? Sí, es peso mexicano. Igual como referencia, creo que 25 pesos es un euro. No, lo digo más que nada por los precios, 4.900.000, me parece, si fueran en dólares serían demasiado grandes. Y agenda una visita, conoce nuestro inventario. A ver, estaría bien poder llegar a contactar. Uf, vale. No siento, me pone nervioso cuando veo páginas así. Tienen página de Facebook, por lo que estoy viendo. Igual y en LinkedIn puedes ver si hay empleados que trabajan para... Sí, pero bueno, tampoco va a ser... Digo, ya es otra cosa. Sería contactar con ellos si ellos quisieran poder contactar con nosotros si quieran tener una voz, pero bueno, también... Esto es un canal pequeñito, no creo que les interese tampoco mucho. Aún así, imagino, porque el hilo se hizo bastante viral, imagino que otros canales llegarán a comentarlo. Con lo cual, pues... sería más interesante que contactaran con esos canales. Yo no tengo ningún problema. Yo soy una persona abierta y yo no tengo ningún problema. Pero si quieren tener un poco más de difusión, sería más lógico que contactaran con canales más grandes. Y nada, repito, esto es microabierto. Es decir, aquí puede venir quien quiera para opinar de lo que quiera. Habitualmente traigo unos temas. Yo voy cogiendo unos temas, voy viendo vídeos, etcétera. Suelo traer vídeos de TikTok o cosas de Twitter. Y pues, sin problema, es decir, a mí me viene una persona y me dice, mira, creo que estás diciendo es una tontería, yo soy la persona más feliz del mundo. Sinceramente, porque si me vas a decir exactamente por qué es una tontería, yo soy feliz. Muchas gracias a todos. Y nada, nos vemos el viernes, ¿de acuerdo? Los directos los hago lunes, miércoles y viernes. Nos vemos el viernes. Muchas gracias. Buenas noches y a más ver. Chao.